Bien, chicos. Entonces, una vez que tenemos toda la estructura de las tablas, tenemos que definir las claves primarias para cada tabla. ¿Cómo hago? Hago clic en el campo que va a ser clave primaria, voy a la opción diseño y hago clic a clave primaria. Ya aparece un candadito indicando que ya se definió la clave primaria al campo código de alumno, code alumno. Bien, así como hemos hecho en alumnos, padres, padres también debe tener una clave primaria. ¿Y qué campo debe ser? Código de padre. Aquí aparece ya la clave primaria porque ya se le ha creado, ya lo había creado yo. ¿No? Si yo quisiera quitarle, me equivoqué, no es la clave primaria este campo, lo vuelvo a seleccionar, hago diseño clave principal y se borra. Pero debe quedar como clave primaria, clave principal. Entonces hago diseño y está código de padre. En profesores, ¿cuál va a ser el campo? En profesores, ¿cuál va a ser la clave primaria? Código de profesor. Cuando aparece el candadito ahí indica que ya se definió ahí. En cursos, la clave primaria va a ser código de curso. ¿Ya? Y en notas, ¿cuál era la clave primaria? Ese día, recuerdan cuando estábamos analizando, recuerdan chicos, cuando estábamos analizando dijimos que el ¿Iban a ser campo los tres juntos? iban a ser los tres juntos. Ah, Claro, cierto, sí, sí. los tres juntos. Estos tres los seleccionábamos y le decíamos que iba a ser clave principal o clave primaria. ¿Ve? Así. Pero yo les digo lo siguiente. Si definíamos los tres como clave primaria, podría haber el caso, de todas maneras, habiendo definido los tres como clave primaria, podría haber eso que significaba que nunca se podía repetir un código de curso, un profesor y un alumno. Por ejemplo, este año tú estás llevando matemática con el profesor Lizardo y el alumno Fabricio, ¿no? Este año. Y tienes una nota respectiva a las 4 notas de cada uno de los bimestres. Pero el próximo año también de repente llevas matemática con el profesor Lizardo y Fabricio. Entonces, este año te aceptaba, pero el siguiente año ya no te va a aceptar porque ya se va a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, establecer los tres como clave primaria como que no conviene por ese motivo. Entonces, en esos casos, cuando ninguno de los campos que uno plantea puede ser clave primaria o la combinación de campos puede ser clave primaria, entonces he creado por eso un campo adicional, al que le he llamado número de nota. O sea, número de nota. O podía haberle puesto código de nota, como desea, ¿no? Pero ¿por qué le he puesto número? Porque a ese campo número de nota lo voy a le voy a definir como de tipo de datos autonumeración. ¿Y qué es un tipo de datos autonumeración? Es que el primer registro que se ingrese a esa tabla notas va a ser el 1. El segundo registro que se ingrese a esa tabla notas va a ser 2, el tercero 3, 4, así hasta el infinito. O sea, cada registro de información de nota siempre se va a ir numerando secuencialmente, automáticamente. Yo ya no voy a tener ni siquiera que ingresar 1, 2, 3, porque cuando un campo es definido como tipo autonumeración, automáticamente ese campo se va agregando un número al anterior, automáticamente. Entonces, para ese caso, por eso creé este campo, número de nota, y a ese campo lo defino como clave principal. Ya me evito tener el problema de que combino estos tres campos como clave principal, porque como les decía, en este año de repente sí me almacena la nota del primer trimestre, segundo, tercero, cuarto, pero el próximo año, entonces ese es el detalle, ese es el problema que se podría presentar. Entonces, si han creado el campo notas y lo han creado así, lo que van a hacer, le van a adicionar un campo al inicio, ¿ya? Le pueden llamar código nota, yo le he puesto num nota,
y le van a definir como de tipo autonumeración. ¿Más o menos se entiende la idea, Fabricio? Sí, sí, profe, le iba a hacer una pregunta. La Dime, anterior dime. vez definió el DNI como texto corto, ¿verdad? Porque podía ser que empiece con cero. Sí. Ya, A ¿y ver, por qué vamos a... notas lo pone en número y no en texto? Porque puede ser que se saque un 05 o un 07 y empiece con cero. Ay, ay, ay. Nota uno, ¿por qué no le pone texto? ¿No le pongo texto? Sí, porque las Ya. notas pueden empezar con cero. Ya sabes por qué no le ponemos texto. Porque si yo lo defino como texto a la nota uno, por ejemplo, a la nota 2, nota 3, nota 4, cuando yo quiera hallar el promedio anual, el promedio del año, si son textos no voy a poder hacer los cálculos. Ese es el detalle. Ah, claro, pero tú me dirás, profesor, pero entonces no es que necesariamente tenemos que ponerlo así en la base de datos, porque normalmente el campo no es recomendable que cree un campo promedio anual. ¿Por qué? Porque si tengo las 4 notas del año, tranquilamente ejecuto un proceso de cálculo de las 4 notas y automáticamente se va a poder calcular el promedio anual, ¿no? O sea, yo no voy a crear un campo que le voy a llamar promedio y ahí le voy a poner el promedio. No es adecuado, ¿no? Nadie me obliga a que no lo haga. Sí, si yo deseo puedo crear un campo promedio anual y lo defino como dices tú de repente como texto y todo, como ya voy a definir nota uno, nota 2, nota 3, nota 4 como texto, entonces el promedio anual lo defino como texto y yo mismo hago el cálculo y le pongo el promedio. Pero sería algo que un trabajo innecesario, pues, porque si yo tengo los campos con los datos, mejor esos campos que ya tienen los datos los promedio con un procedimiento de cálculo. Es como cuando tuvieras en Excel, tienes textos, no los puedes sumar, pero si tienes números, sí puedes hacer el cálculo de suma y división que te saca el promedio, ¿no? Más o menos ahora sí se entendió. Entonces aquí lo que acabamos de hacer es definir las claves principales para cada una de las tablas, ¿sí? Eh, en alumno, por ejemplo, vemos dirección DNI, también como texto. Padres, DNI, también texto, ¿no? ¿No? Así porque habíamos acordado el otro día. Profesores también y cursos. Bien. Listo, hasta ahí se entiende la idea. Luego de haber creado la estructura de cada tabla, tenemos que definir cuál es la clave principal o también llamado clave primaria. Bien, entonces una vez que hemos hecho esto, recién podemos hacer el proceso de relacionar cada una de las tablas. Una vez que tenemos nosotros ya, una vez que hemos definido las claves principales, tenemos que hacer las relaciones, establecer las relaciones entre las tablas. Eh, pero ¿qué tenemos que recordar, qué tenemos que saber antes de establecer las relaciones entre las tablas? Para ello tengo que ver qué tipo de relación va a haber entre uno u otro. A ver, normalmente se encuentran 3 tipos de relaciones que podrían haber entre 2 tablas. Una relación de uno a varios, o sea, un nombre de una tabla, a un nombre de una tabla le pueden corresponder varios teléfonos. Eso se llama relación de uno a varios. O sea, de una tabla que tiene un nombre, le puede corresponder otra tabla donde hay para ese mismo nombre varios teléfonos. Porque, por ejemplo, Fabricio, Pajuelo Ojeda, Fabricio, puede tener un número de casa, un número de personal, un número, no sé, para sus otras actividades, ¿no? Y
Entonces, una misma persona puede tener varios teléfonos, ¿verdad? Y es lo que en la vida real también sucede, ¿no? A eso se le llama relación de uno a varios. ¿Se entiende eso? Sí, Tú, Sí, Harvey, profe. Sí. entiendes. A eso se le llama relación de uno a varios. Ya. Ajá. Pero existe también otro tipo de relación que se llama relación de uno a uno. Este tipo de relación, cada uno de los informes de la primera, dice, de la primera tabla, está vinculada a una de la segunda, no más. O sea, para un hombre le corresponde un teléfono, para el otro nombre le corresponde otro teléfono, para el otro nombre le corresponde otro teléfono y así. A eso se le denomina relación de uno a uno entre dos tablas, ¿no? Entonces ya vamos viendo que hay dos tipos de relaciones y la tercera, ah, en la tercera forma de relación entre dos tablas puede ser, por ejemplo, una tabla de pedidos y una tabla de productos. Y una tabla de productos. Tienen una relación de varios a varios. Cada uno de los registros de la tabla de pedidos, que hará Grobas, cada uno de los registros de la tabla de pedidos puede tener muchos registros que coincidan en la tabla de productos. O sea, ¿cómo es esto? A ver, ¿ustedes conocen quién es Kiara Grobas? Chicos, no. está queriendo ingresar. Bien, chicos. Entonces, también existe relación entre dos tablas que puede ser de varios a varios. Acá nos dicen un ejemplo, una tabla de pedidos y una tabla de productos. Tiene una relación de varios a varios, ¿por qué? Porque cada uno de los registros de la tabla de pedidos puede tener muchos registros que coincidan en la tabla productos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, acá una tabla donde hay, por ejemplo, 5. Yo un día voy a la tienda y compro, por ejemplo, 3 paquetes de arroz. Yo, Carlos Pérez. ¿Sí? Otro día vuelvo a la tienda, después de 2 semanas, 15 días, compro 3 paquetes de arroz para Carlos Pérez. ¿Sí? Pero otro día en la tienda, también un día, el mismo día que Carlos Pérez compró, de repente se compraron 5 paquetes de arroz de repente por Pedro Peña, ¿no? Y entonces la cantidad de productos que se puede adquirir es en un día y se pueda registrar en una tabla. En ese día se registra en una persona, pero eso no quiere decir que la próxima vez esa misma persona puede ir a comprar y pueda hacer un pedido de arroz también, claro, variando su cantidad, de repente 2 paquetes de arroz. Entonces, en ese tipo de relación se dice tablas de varios a varios. No es como el caso de uno a varios y no es como el caso de uno a uno. Entonces, de varios a varios. Ese tipo de relación se llama de varios a varios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar antes de definir las relaciones. Ese tipo de relación de varios a varios se da, pero se tiene te tiene que analizar bien al momento de crear el campo. En nuestro caso no está eso. No está ninguna de mis tablas, las tablas que hemos definido van a poderse establecer con ese tipo de relación. Bien. ¿Cómo vamos a crear y editar las relaciones entre tablas? Vamos a hacerlo. Bien. Una vez que ya tengo todas las estructuras de tabla, todo esto, vamos a herramientas de base de datos. Y en herramientas de base de datos vamos a hacer clic a relaciones. Lo voy a quitar esto, por favor, porque es lo que yo ya lo había hecho, estaba dejando para ustedes, pero mejor lo vuelvo a hacer. Normalmente cuando ustedes hacen clic a relaciones, cuando ustedes hacen clic a relaciones, lo voy a cerrar porque de frente no aparece así. De frente aparece una ventanita cuando hacemos clic a relaciones,
A ver, voy a cerrar aquí. Sí, ya hacemos herramientas de base de datos, relaciones. Normalmente aparece una ventanita, claro, como yo ya lo he hecho, ya no está apareciendo ya. Va a aparecer, va a aparecer esto. Profe, Automáticamente yo ya hice aparece. todo eso. Ya, Sí, sí me sale relaciones. Ah, ya. ¿Ya lo han hecho también? yo ya lo Ya, hice. Ya. ya, hacemos agregar, claro. Luego cursos, agregar. Notas, agregar. Padres, agregar. Y profesores, agregar. Eso es lo que normalmente aparece la primera vez. Si lo han hecho, claro, les va a aparecer como yo lo No lo he tenía. dicho, profe, no lo he hecho. No dijo que hagamos. Ah, no, sí, por eso les dije que ahora les iba a explicar recién. Por Ya eso, explique. pero ahí me dice alguien que lo ha hecho, por eso decía que sí, seguro les debe haber haber aparecido así. Una vez que tenemos todas las tablas, la estructura de cada una de las tablas, ahí es donde vamos a comenzar a establecer relaciones. Pero para ello tenemos que hacer un pequeño análisis, ¿recuerdan? Por ejemplo, primero vamos a relacionar dos tablas. Vamos a relacionar la tabla padres con la tabla alumnos. Ujú. ¿Cómo se pueden relacionar la tabla padres y la tabla alumno? ¿Y con qué tipo de relación se puede hacer la relación? ¿De uno a uno, de uno a varios o de varios a varios? Bien, para eso tenemos que analizar nosotros. Por ejemplo, un padre, ¿no? Un padre puede tener varios hijos en el colegio. Sí. Ujú. Entonces, si un padre puede tener varios hijos en el colegio, ¿qué tipo de relación se debería establecer? Relación de uno a varios, ¿de acuerdo? Pero ahora analicemos al contrario. ¿Un alumno puede tener varios padres? Dos. No, No, hablamos vamos a suponer que el De un padre es el mismo. que matricula. Claro, Ya. sí, él normalmente tiene papá, mamá, ¿no? Pero ¿será alguna vez lógico pensar de que un alumno va a tener varios padres que de repente ven por él? Por ejemplo, varios papás. Es un poco menos probable, ¿verdad? Casi difícil, porque un padre sí puede tener varios hijos o alumnos en el colegio, pero un alumno no va a tener varios padres, ¿verdad? Tendrá un padre, un tutor, un apoderado que es el que lo matricula y que ve por él. Claro, ¿no? Aparte hay mamá, sí, pero estamos hablando del padre como tutor, como apoderado. Entonces, si analizamos en sentido de alumnos y padres, es ilógico que sea de uno a varios, ¿sí? O sea, de alumnos a padres, ilógico. Pero sí es lógico pensar que un padre puede tener varios hijos, ¿no? Esta relación de aquí. Entonces, la relación de uno a varios, de quién a quién se tendría que dar, porque es lo más lógico. De, de padres a alumnos se tendría que dar la relación. Y se tendría que establecer una relación de uno a varios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos que establecer la relación, dice, ya estamos en la ventana de relaciones, agregamos las tablas, dice, luego el siguiente paso es arrastra el campo vinculado de la primera tabla, la tabla 1, hoy. Como les decía yo, la relación de padres a alumnos va a ser de uno a varios, porque un padre puede tener varios alumnos, varios hijos, pero un alumno no va a tener varios padres. O tampoco puede ser de que a un padre solo le corresponda a un alumno, esa sería la relación de uno a uno, porque sería ilógico tampoco pensar eso. O de varios a varios padres les corresponden varios alumnos.
No puede ser. Entonces lo más lógico es pensar que es un padre le corresponden varios alumnos. Entonces lo que hace uno es ubicando en la clave principal de padres, arrastro hasta el campo código de padre que está contenido en alumnos. Cuando hago esto aparece la relación que se va a establecer entre padres y alumnos. Por el campo código de padre de la tabla padre se va a relacionar con el campo código de padre de la tabla alumnos. Ahí se va a establecer la relación. Y no escribimos nada. Y simplemente se crea. Automáticamente ha aparecido, fíjense. Mire, cuando yo me ubico aquí, arrastro de código de padre y me voy hasta el campo con el cual, y ahí suelto. Sí, me salió lo mismo. Y pongo crear nomás. Y ya, no, todavía no la vamos a crear porque falta algo. Para que esa relación de uno a varios que se va a considerar sea ya establecida, tenemos que nosotros indicarlo. Para que siempre el programa nos ayude a que siempre considere un solo código de padre para varios alumnos, sería bueno que activemos exigir integridad referencial. Miren, ya me puso tipo de relación de uno a varios, ya me puso. ¿Sí? Una vez que hemos indicado eso, ya nosotros podríamos hacer crear. Pero antes de hacerlo, vamos a observar tipo de combinación. A ver, vamos a ver qué nos dice tipo de combinación y qué cosa es tipo de combinación. Dice, incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. Esa es una propiedad de combinación. Otro dice, incluir todos los registros de padres y solo aquellos registros de alumnos donde los campos combinados sean iguales. Incluir todos los registros de alumnos y solo aquellos registros de padres donde los campos combinados sean iguales. Aquí más o menos nos pide, nos está indicando cómo se va a establecer la relación, cómo se va a relacionar la información de padres con alumnos. La primera opción dice incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. Con eso que nos está diciendo que si aquí tengo un código de padre, code, le hemos puesto code padre, por ejemplo P001, para ese padre P001 va a existir en la tabla alumnos también un dato de P001. Para el padre P001 va a existir de repente otro alumno que tenga un diferente código, pero el mismo código P001. Entonces, ahí se nos está indicando que especifiquemos qué tipo de combinación queremos. Entonces, va a exigir que la información que esté en padres exista en la tabla alumnos para poder mantenerse la relación entre ambos. O sea, algo así como que decirles, si por ejemplo aquí en la tabla alumnos yo pongo un código de padre P099, ¿sí? Y aquí en la tabla padres no existe un P099, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Me va a dar error cuando intente ingresar esa información en la tabla alumnos, porque debiera existir el padre P099 para que recién yo vaya a la tabla alumnos y pueda ingresar el código alumno y el código P099. Porque si yo trato de hacer ingreso de información como les estoy planteando, me daría error. ¿Más o menos han entendido la idea? Entonces, ¿con cuál se quedaría? ¿Con el 1 o qué? Ya, para este caso, me dice incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales,
O incluir todos los registros de padres y solo aquellos registros de alumnos donde los campos combinados sean iguales. A mí me parece que para este caso podría ser más adecuado usar la 2. O sea, para que fuerce a que existan esos padres, ya existan los padres para que recién pueda ingresar información de alumnos. Mm, a mí me parece lo más aproximado a lo que necesitamos esta segunda opción. Al aceptar, cerramos esa ventana y ahí hacemos crear. Ah, está indicando que alguien lo está usando, lo hemos abierto. A ver. El motor gas no pudo bloquear la tabla alumnos porque actualmente está siendo utilizada por otro usuario. De repente ha habido problemas en el proceso. Un ratito, por favor. Un ratito voy a cerrar esto. Si hago los cambios de relaciones, sí. Que lo guarde por el momento y a ver. Es que al momento de alumnos, a ver, voy a ver en vista hoja de datos, de repente como que se ha querido ingresar una información, a veces sucede. A ver, pero en alumnos me dice, ver y vista hoja de datos. Ah, es que no lo había guardado, creo. Ah, primero debe guardar las tablas. Entonces lo que voy a hacer mejor es clic derecho, guardar. Acá también, porque si no he hecho modificación y no he guardado, como que me dice que no. Yo le hice, profe, y hice la relación. Y allí te ha salido, ¿no? Sí, a mí me Sí, está dando error salió porque... medio raro ese símbolo. ¿Qué ha aparecido? Simplemente Ah, o una sea, línea, ¿no? están Aparece una unidos. línea, ¿no? Ujú. Aunque lo Apa- mueva, sigue unido, sigue unido. sí, Y lo claro, señala a los dos. Ah, qué claro. A mí chévere. me mostraba de que... ayer porque parece que como he hecho modificación en la tabla y no lo he guardado, me daba como Sí, error. también lo tuve que cerrar porque estaba abierto en esos, los dos. Sí, a veces cuando uno Sí, está, cuando uno hace una modificación en una tabla y no lo has guardado y quieres hacer otra cosa, como que el programa te dice, no, no lo puedes hacer todavía. Y me está haciendo ese mismo problema. No, profe, lo que tiene que hacer, mire, salga de eso. Cancele, cancele. Ya, ahí arriba donde están los padres y alumnos. Arriba, no. Arriba, Padres, arriba. ya. Ajá, esos. Clic derecho y cerrar. clic derecho y cerrar. En los dos. Tiene que cerrar los dos. Y alumnos también. Los dos, profe. Ah, ¿verdad? Pues Cerrar. los hemos Porque igual dejado sigue a la ahí, izquierda y pues. lo abre. Claro, si O sea, los tenemos... ajá. parece que el programa como que cuando está abierto como que no quiere establecer un Ajá, cambio, y algo ahora así. sí ya puede. Sí, sí, profe. A ver, ¿Qué eso tú, es lo Jarvito, que también debería estás haciendo? contratar. Sí, Ok. Dos. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Ajá. ¿Por qué aparece ese símbolo de uno a infinito, el símbolo infinito? Porque uno ha establecido la relación de uno a varios. Uno a varios. Ok, un ratito, por favor, chicos, por favor. no se Disculpen. preocupe, profe. Puede atender su llamada. Harvey, ¿ya tienes access? Aún no, Mm. pero estaba viendo en YouTube cómo hacer y ya salió eso. Ah, ¿te salió lo mismo? El programa del profesor. Ah. Mm. Ajá, Ajá. vaya. Ah, ya. Chévere, pues, ya me la uso.
Bien, chicos, disculpen, disculpen. Ya. Entonces, ya estamos estableciendo las relaciones, ¿no? Como ustedes han podido observar. Listo. Como les decía, acá aparece uno, acá aparece infinito porque es una relación de uno a varios. Para recordar, en padres, código y padre es la clave principal, ¿verdad? Sí. Y en alumnos, El código código padre, ¿qué alumno. es? Secundario. Secundario. Ah, exacto. Secundaria. Exacto, así Muy es. tarde. Claro, perfecto. Entonces ya hemos relacionado padres y alumnos. Y es que realmente tenemos que relacionar todo. En una base de datos todas las tablas tienen que estar relacionadas. Para luego, recién al final de todo este proceso, recién ahí se puede comenzar a ingresar la información. Antes no. Bien, ahora, ¿cómo relacionamos ahora, por ejemplo, la tabla alumnos con notas? A ver, chicos, ¿Código alumno con código alumno o...? sí, eso es lo que tenemos que hacer. Relacionar código de alumno con código de alumno. Sí. Entonces, igual como el caso anterior, arrastramos, lo llevamos hasta código de alumno, soltamos, activamos exigir integridad referencial en tipo de combinación. Ah, claro, antes de eso, también la relación entre alumnos y notas va a ser de uno a varios, o entre notas y alumnos de uno a varios, o de varios a varios. ¿Cuál ustedes piensan? Un alumno puede tener muchas notas, Sí. pero una nota una nota puede ser para muchos alumnos, una misma nota. O sea, sí, varias personas se pueden sacar 16, 16, 16. Claro, pero aquí hay que pensar que solo un alumno le corresponde una nota para ese curso, para ese profesor, ¿verdad? Claro, pero por ejemplo, el, el alumno Pablo tiene un número de nota 1 en el curso matemática del profesor Ah, Lizardo. el número de nota. Ujú, claro. Lo que va a diferenciar entre alumnos y notas es el número de nota. Ahí va a ser diferente. Por eso es que ya no va a ser necesario plantear una relación entre de varios a varios, porque si no, ahí se podría haber planteado, si es que no existiera número de nota como le he agregado de autonumérico, tendríamos que relacionar código de alumno con código de alumno, pero de varios a varios. Las dos tablas, alumnos y notas, tendría que haber sido relacionadas de varios a varios, porque como tú dices, ¿no? Un alumno puede tener diferentes valores de nota, ¿no? Iguales aquí, y varias veces el alumno puede aparecer en la tabla alumnos, ¿no? Entonces eso no sería, no se daría. Entonces aquí es más fácil pensar entonces que código de alumno con código de alumno de uno a varios también. De uno a varios también sería ese caso. Listo. Ahora, ¿cómo relacionamos? ¿Quién más podíamos relacionar? ¿Qué dijo, profe? ¿Puede repetir? Ya, Espera, espera. Ya, hemos ¿cómo relacionó? alumnos Es código de alumno. con código de Oh, alumno de notas. ajá. ¿Cómo era? Lo he Es el... relacionado de uno a varios. ¿Por qué? Porque un alumno, Pablo, puede aparecer varias veces aquí en la tabla notas, ¿verdad? Eso se da, es lógico, ¿no? Porque Pablo aparece varias veces en la tabla notas. ¿Por qué? Porque él tiene curso de inglés, curso de matemática, profesor Lizardo, profesor Amaro, entonces él va a aparecer en notas varias veces, pero aquí en alumnos aparece solo una vez, ¿verdad?
porque en la tabla alumnos no va a haber Pablo Quiroz Ramírez, no va a aparecer varias veces aquí, no, Y una el sola tipo de vez. combinación. Sería de uno a varios, porque Pablo puede tener, ¿no? Puede aparecer varias veces en la tabla notas, porque tiene notas de matemática, de O inglés, sea, de igual como la historia. anterior, la Igual, opción 2 incluir. Ah, ya. claro. Entonces la opción 2 entre alumnos y notas. Alumnos, código de alumno es la clave primaria, mientras en alumnos y código Uno de alumno es la clave infinito. secundaria en notas. Ya está. Listo. Ya, yo ahora digo, las otras tablas, ¿cómo las relacionamos? ¿Con quién o con qué? Porque al final todas las tablas deben tener relación. El profesor código, profesor con las notas de código profesor. Claro, porque ¿por qué? Porque en notas tenemos que saber qué profesor le puso esa Ujú. nota a Pablo, ¿no? Por eso tiene que haber un código de profesor y que se debe relacionar con profesores. ¿Y cómo sería la relación entre notas y profesores? O entre profesores y notas, ¿cómo sería la relación? Igual de unos a varios. Sí, porque un profesor puede poner varias Las notas, notas. Ajá. ujú, a un mismo alumno o a diferentes alumnos, ¿no? Entonces, la relación se tendría que establecer de uno a varios, pero ¿cómo? ¿De aquí para allá? ¿De notas a profesores o de profesores a notas? De profesor a notas. De profesores a notas se tiene que establecer. O sea, la relación uno viene en la tabla profesores a la relación de código profesor en notas. Aparece la ventana, le exijo integridad de referencial, tipo de combinación, le doy el 2, acepto y crear. Ya está, ¿ve? La relación de uno a Y varios. profe, ¿todo el resto va a dejar como tarea o lo hacemos en la próxima clase? ¿O cómo va a ser? Lo vamos a hacer la próxima clase, chicos, porque ya estamos casi terminando, porque al establecer No, todas ya. estas Hace relaciones, 7 todo, minutos. Ajá. faltaría ingresar ejemplos, registros de ejemplos para ver cómo se hace eso. Yeah. Y luego ya se tendría que ver el proceso de consulta, un proceso de ver cómo se vería la información cuando uno ya tiene toda la base de datos. Ya, entonces, profe, la tarea que tenemos que subir a la plataforma, ¿cuál subimos? ¿El Hasta avance este? relaciones, hasta lo que es relaciones, ¿ya? Hasta lo que hemos hecho esta clase. Sí, hasta lo que hemos hecho en esta Ah, clase. ya, está bien. Sí, por favor. Ya, Ya, entonces, ya, ¿cómo profe. relacionamos cursos? Antes ya para terminar, porque ya nos ganó la hora, ¿verdad? Nos hemos pasado. Para terminar, ¿cómo sería? ¿Cursos con notas? Cursos con nota necesariamente. Igualmente agarro, arrastro Ajá, hasta de aquí. curso a nota. Claro, integridad diferencial, Igual. tipo de y- combinación 2. Acepto y creo. Ya establecimos la relación entre cursos y nota. Entonces, de esa manera todos están relacionados. Pero yo les pregunto, ¿cuál es la tabla? Por eso a veces se le conoce, se dice, ¿cuál es la tabla, se puede decir que más dinámica, la que todos enlazan generalmente a esa tabla? Por simple observación, Ahora ustedes lo que que tiene más es notas. no tanto porque tiene más, sino que tiene la Oh. mayor cantidad de relaciones porque es la tabla más dinámica, es la que realmente se puede decir es la tabla donde se va a hacer la mayoría de procesos, siempre. Y eso sucede en la vida real, porque El en la alumno. tabla notas ahí normalmente siempre voy a tener que ingresar código de curso, código de profesor, alumno y sus notas que tiene a otro así. Todos los procesos generalmente se va a hacer en la tabla notas, mientras que los procesos en la tabla alumnos, tú registras a un alumno y ahí va a quedar permanente. ¿Sí o no? Registras otro alumno y va a quedar permanente. Igual, registras a un padre y va a quedar permanente. Registras cursos, los cursos muy difícil que vayan aumentando o cambiando, ¿no? Registras cursos y ahí va a quedar permanente. Profesores, idem. Tienes profesores. Bueno, si hay cambio de profesores, viene un profesor nuevo, lo adicionaremos, pero también ahí queda. Pero normalmente la tabla que va a ser la tabla más importante, donde va a ser casi todos los procesos, siempre va a ser la tabla notas, ¿verdad?
es la que va a ir, normalmente uno le va a estar ingresando la información. Todo lo que hemos Por hecho, eso, no, por eso notas. sí, notas. Ah, Por eso eso es dije, que pues. todo lo que hemos hecho hace de que la tabla nota sea la más, se puede decir, más importante de todos. Todo se ha hecho pensando en hacer este proceso de registro de notas de los alumnos. ¿Sí? Bien, chicos, hasta aquí es la clase. Hasta acá entréguenme el trabajo, por favor. Hasta aquí nada más. ¿Ya? Ya nos hemos pasado la hora, disculpen. Ujú. ¿Aló? Ya, Sí, profesor, escucha. ya. Ya está bien, Entonces, hasta ya, ahí ya, ya se lo nos entregamos. comunicamos entonces en la próxima Ya, clase. Ya, profe. cuídense, cuídense.